¿Ha oído hablar alguna vez del buceo en cuevas? Es una actividad apasionante que atrae a algunos de los buceadores más aventureros y experimentados. Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas van mal? Hoy voy a relatar la angustiosa historia de la inmersión de Sheck Exley y Jim Bowden en el sumidero más peligroso de Estados Unidos, Zacaton. Esta es una historia de buceo extremo, preparación intensa y pérdida trágica. Si quiere conocer las increíbles hazañas de estos buceadores, los peligros a los que se enfrentaron y el misterio de lo que le ocurrió a Sheck, permanezca atento hasta el final de este vídeo. No querrá perdérselo. Exley fue un pionero y una leyenda del submarinismo extremo, superando los límites de los lugares de inmersión para explorar profundidades nunca vistas. Tenía una especial afinidad por el buceo en cuevas y batió récords mundiales de buceo a lo largo de su vida, registrando más de 100 inmersiones en cuevas a los 23 años y realizando más de 4.000 inmersiones en 29 años de buceo en cuevas. Era conocido por su inusual resistencia a la narcosis por nitrógeno y sobrevivió a una inmersión en aguas abiertas de 400 pies o 120 metros con simple aire comprimido, una hazaña extraordinaria. Exley fue también la primera persona en la historia del submarinismo técnico en sumergirse por debajo de los 240 metros, una hazaña lograda por solo 20 personas hasta 2021. También ayudó a estandarizar el uso del pulpo, considerado ahora una pieza esencial del equipo entre los submarinistas, ya sea en espeleología o en aguas abiertas. Cuando Sheck y su amigo Jim Bowden descubrieron el sumidero de Zacatone, en Tamaulipas, México, supieron de inmediato que se trataba del sistema profundo definitivo. Sin intercambiar una palabra, ambos se prepararon para sumergirse en el sumidero lo antes posible. Un sumidero, también conocido como cenote, es un agujero en el suelo, siendo el término cenote una traducción al español de la palabra maya zonate. Jim es un tejano de 54 años que ha dedicado gran parte de su vida a explorar cuevas submarinas en Centroamérica y México. Le apasionan estas cuevas e invierte en ellas casi todos sus ingresos. Después de cubrir sus necesidades básicas, como la hipoteca y la factura de la luz, dedica el dinero que le sobra a su amada actividad. El Zacatone, que tiene una profundidad en la que la presión hidrostática alcanza las 487 libras por pulgada cuadrada, es tan traicionero que incluso buceadores expertos como Sheck han sido incapaces de alcanzar sus profundidades. La presión a tales profundidades es capaz de aplastar con facilidad el mejor equipo de buceo, y sus efectos sobre el cuerpo humano pueden ser devastadores, provocando barreras psicológicas como el acodamiento, la toxicidad del oxígeno y el síndrome nervioso de alta presión. Estas afecciones pueden surgir por respirar aire u otros gases a presión extrema. Las curvaturas son un problema médico causado por la presión del agua, ya que los pequeños cambios de profundidad provocan importantes cambios de presión bajo el agua. La consecuencia más grave del buceo es la embolia gaseosa, en la que las burbujas de gas penetran en el sistema circulatorio y obstruyen el flujo sanguíneo en las arterias del cerebro o el corazón. La toxicidad del oxígeno se produce al respirar oxígeno molecular a altas presiones parciales, lo que provoca daños celulares y la muerte, principalmente en el sistema nervioso central, los pulmones y los ojos. El síndrome nervioso de alta presión provoca mareos, temblores, náuseas y otros síntomas derivados del rápido aumento de la presión barométrica, que suele experimentarse al bucear a más de 120 metros de profundidad. Sheck y Jim se han pasado el último año preparándose para estas condiciones que ponen en peligro la vida, revisando cada detalle de la inmersión para hacerla lo más llevadera posible. El Zacatone es el más profundo de los 5 cenotes situados en un gran rancho del Rancho Asfrosa, en el noreste de México. Es circular, de unos 335 metros de diámetro, y contiene un lago profundo con agua mineralizada caliente de olor sulfuroso. Las islas flotantes de hierba que recorren el lago le dan su nombre, el Zacatone. El sumidero ha atraído a buceadores serios durante muchos años, y en 2007 se llevó a cabo una exploración multimillonaria, financiada principalmente por la NASA, para cartografiarlo. Sheck y Jim tienen un plan claro para su inmersión, que consiste en descender a una cueva vertical con 200 libras de equipo, mientras mantienen contacto visual con la línea lastrada anclada. Sin embargo, a estas profundidades, los gases de su mezcla de respiración serán absorbidos por el torrente sanguíneo, lo que puede provocarles un ataque de nervios si ascienden demasiado deprisa. Para evitarlo,
Ascenderán lentamente con paradas de descompresión, que liberarán los gases gradualmente a lo largo de 10 horas. Para garantizar un descenso rápido, descenderán a una velocidad de 30 metros por minuto y llegarán a su destino en solo 12 minutos. Para superar el problema del suministro de aire, utilizarán varios tanques de aire atados a las líneas de descenso. Su objetivo es bucear hasta el fondo de Zakatone en el plazo de un año, pero antes necesitan prepararse a fondo. Sheck hizo una inmersión de prueba en Bushman's Hole, en Sudáfrica, buceando hasta una profundidad de 863 pies o 260 metros, utilizando su programa de descompresión. Sin embargo, durante esta inmersión, Sheck experimentó síntomas del síndrome nervioso de alta presión. Tanto Sheck como Jim realizaron múltiples inmersiones de aclimatación al aire profundo para prepararse, incluyendo tareas de resolución de problemas planteadas por un colega en una pizarra de inmersión. Jim realizó más de 30 inmersiones que superaban los 300 pies o 100 metros, además de inmersiones por debajo de los 500 o 152 metros. La planificación y preparación de esta peligrosa inmersión duró varios meses, de diciembre a abril. Durante la inmersión, los buceadores necesitaban mantener una profundidad de narcosis confortable de 300 pies, aproximadamente 100 metros. Sin embargo, el fondo del sumidero requería una inmersión mucho más profunda. Uno de los buceadores, Jim, estableció un récord de inmersión con aire en una cueva al alcanzar una profundidad de 314 pies, algo más de 110 metros. Sin embargo, este récord fue pronto superado por su competitivo amigo, Sheck, que alcanzó una profundidad de 130 metros el 4 de abril. La mañana del 6 de abril de 1994, 2 días después de sus inmersiones anteriores, tanto Sheck como Jim estaban preparados para intentar una inmersión hasta el fondo del sumidero de Zakatone. A pesar de su rivalidad amistosa, se tenían un inmenso respeto. Antes de la inmersión, estaban rodeados por su equipo de apoyo y numerosos espectadores, entre ellos representantes de la prensa, residentes y el propietario del terreno y su familia. El tiempo y el lugar eran perfectos. Los buceadores entraron ansiosos en el sumidero tras ponerse el equipo. Nadaron por el río Nacimiento, alimentado por el manantial Zakatone, hasta llegar al sumidero. Siguieron una pequeña cueva contra la corriente del río hasta la línea de inmersión. Para evitar interferencias, cada buceador descendía por su línea. Empezaron una nueva línea de inmersión y nadaron 600 pies para llegar al sumidero. La profundidad máxima era desconocida. Utilizaron linternas para descender a través de nubes de azufre mineralizado y agua caliente. Calmaron su respiración y se concentraron en silencio. Los errores de inmersión pueden matar. Jim se sumergió después de que Sheck asintiera con la cabeza. Vaciló a una profundidad de 10 pies, 3 metros, durante 1 minuto antes de iniciar una caída libre a 30 metros por minuto hasta llegar a 183 metros, donde planeaba reducir la velocidad para evitar el síndrome nervioso de alta presión, HPNS, que había experimentado anteriormente a profundidades superiores a 243 metros. Jim pasó la marca de 240 metros sin incidentes después de ver la luz de Sheck. Sheck experimentó HPNS a 210 metros, viendo puntos brillantes y picor y escozor. Jim se detuvo a 220 metros para decidir si se sumergía o abortaba debido al riesgo de HPNS. Continuó, descendiendo lentamente, y vio un paisaje lunar cubierto de pequeñas rocas y sedimentos a 250 metros. Después de evaluar su entorno, Jim comenzó su ascenso, cambiando de su tanque de aire principal a su tanque de reserva a 137 metros debido al uso inesperado de aire, y agarrando el aire por etapas que le quedaba durante su descenso. El HPNS afectó a Sheck hasta que alcanzó la superficie. El buceo profundo es peligroso, pero ambos buceadores sobrevivieron. Tras encender la nueva botella de aire, el regulador se rompió violentamente de la válvula, asustando a Jim. Volvió a conectarlo, pero podía ahogarse si no lo hacía. Cambió de botella de aire porque no podía arreglar el regulador. Cada respiración requería abrir y cerrar la válvula, haciendo que las paradas entre los 350 y la botella de la siguiente etapa parecieran más largas. Respiraba mejor con el aire de la etapa si el regulador funcionaba. La toxicidad del oxígeno y el trauma del préstamo preocuparon a Jim durante la larga descompresión. A 250 pies, cambió a otro tanque de aire y vio todas sus botellas de etapa sin usar. Esperaba que Sheck hubiera ido a más profundidad, pero el sumidero era peligroso. Kristovich había observado las trayectorias de las burbujas de ambos hombres en el descenso inicial.
por lo que el equipo de apoyo sabía que Sheck tenía problemas. Karen, la mujer de Jim, se lanzó a su encuentro, aliviada de encontrarle pero alarmada al ver que el equipo de la etapa de Sheck seguía colgando. Mary se unió a la mujer de Jim en la superficie y evaluó la situación sin conocer el problema. La mujer de Jim encontró a Mary Ellen llorando a una profundidad de 30 metros con una máscara despeinada y con ganas de volver a la superficie. Jim la sostuvo durante más de 30 minutos para descomprimirla después de comprobar su manómetro y ver que estaban a 85 metros. Jim descomprimió entumecido tras saber que Sheck había desaparecido. Jim no podía imaginar que Sheck muriera en la inmersión, a pesar de los riesgos. Jim se convirtió en el primer submarinista autónomo en superar la barrera de los 274 metros, superando a Sheck. 3 días después, el cuerpo de Sheck fue encontrado con síndrome nervioso de alta presión. A pesar de la tragedia, Sheck sigue siendo respetado por sus técnicas de buceo en cuevas y de mezcla de gases. ¡Qué historia tan increíble! La aventura de Sheck Exley y Jim Bowden en el sumidero de Zacatón fue un testimonio de los límites de la exploración humana y los peligros que conlleva. Desde su preparación hasta su impresionante descenso a las profundidades del sumidero, su historia es sencillamente sobrecogedora.